El segundo debate presidencial, diferente formato, misma decepción. El atentado fallido contra Luis Carlos Nájera y los daños colaterales. López Obrador y Alfaro. Hay diferencias irreconciliables entre ellos. Y también estaremos platicando acerca de los candidatos a la gubernatura y este juego de retos en el cual se encuentran. Quédese con nosotros. El ataque al exfiscal y actual secretario del Trabajo en Céntrico Crucero deja saldo de 16 personas lesionadas, perdió la vida un bebé y un presunto delincuente muerto. Se incluye entre los heridos al propio Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco con una lesión menor. El resto de los lesionados se produjo en incendios y bloqueos realizados por delincuentes en diversos puntos de la ciudad durante las siguientes 4 horas del atentado. Volvieron a la memoria de los jaliscienses los narcobloqueos que no se daban desde el 1 de mayo de 2015. Queda en el aire la pregunta si este atentado se debe a la actuación de las autoridades estatales contra el crimen organizado, como lo explica el gobernador Aristóteles Sandoval, o al desempeño de Luis Carlos Nájera como responsable de seguridad en 2 administraciones distintas. Políticos hacen leña del árbol caído y pretenden sacar dividendos de la situación. Otros prefieren callar. Hay quienes llaman a estar unidos y dejar a un lado los protagonismos. Bueno, pues entramos en materia, esperando por supuesto sus comentarios. Participe con nosotros. Recuerde, nos encuentra en las redes sociales como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Participe. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera, buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches a todos. Pues un atentado fallido, una situación delicada, nuevamente un mes antes prácticamente de la elección, con un acontecimiento de esta naturaleza, de inseguridad, de algunos bloqueos, Jaime. Viene a enrarecer sin duda más el ambiente en un año que ha sido particularmente de descontrol en el tema de la seguridad pública y de las crisis y los repetidos episodios de violencia, ¿no? Hablábamos aquí en esta mesa desde enero cómo empezó con un disparo en el número de homicidios, luego cómo eso lo explicó el gobierno como fruto de una disputa de los cárteles por el control del territorio. Vino luego la confesión del gobernador de que podía ponerse peor, vinieron los desaparecidos y hoy hay que yo considero, si no el mayor desafío y el desafío más asesino y cruel de la delincuencia organizada, el más numeroso en número de narcobloqueos, sí el más cruel y el que va a dejar ahí a un nuevo mártir de este fracaso de la estrategia de seguridad, que es la muerte de un bebé de meses que lo llevaba su madre en el transporte público y muere por las quemaduras que provocó esta respuesta de la delincuencia organizada para prender fuego a un camión en respuesta a las detenciones de algunos de los presuntos agresores de Luis Carlos Nájera, que por lo demás un ataque a un funcionario que es tal vez uno de los que más años tiene como responsable y partícipe de la seguridad pública en este estado, que tiene una historia como de 30 años de policía, que suspende en julio de 2015, cuando el gobernador le acepta la renuncia, después también de una serie crítica de hechos, entre la que destaca la de mayo, cuando derriban a un helicóptero de la milicia, y también hay narcobloqueos no solamente en la zona metropolitana, sino en todo el estado, después de la derrota electoral del 2015 también. Bueno, pues te habla de cómo las organizaciones de la delincuencia organizada se sienten tan empoderadas y sin límites que pueden ir contra ese funcionario a una zona de las más céntricas de la ciudad en plena luz del día. Un desafío que debe de sacudir a las autoridades y hacer algo y responder de alguna manera para garantizar la seguridad del ciudadano, porque ayer hubo muchísimos civiles que se vieron amenazados y que pues vivieron en el temor, en el terror, ¿no?
La pregunta, Sonia, es, a estas alturas, ¿se puede hacer algo? Es decir, ¿las autoridades en cualquiera de los niveles están en capacidad de realmente hacer algo o fueron completamente rebasadas? Hay muchas cosas muy extrañas en torno a lo que sucedió ayer. Lo primero, creo que es una consecuencia de un gravísimo error que comete el gobernador de regresar a Nájera al gabinete y ponerlo además en un área que no tiene nada que ver con el trabajo que venía realizando. Nada más tú dime, ¿quién se va a animar a sentarse ahora con Nájera? O sea, ¿con quién o quién lo va a aceptar de interlocutor? Es un peligro tenerlo en un área en donde se requiere hacer labor de gestión. Luego, a mí me surgen muchas dudas en torno a las declaraciones que hizo Luis Carlos Nájera. Primero, él dice que identifica a los agresores cuando ingresan al restaurante. ¿Cómo sabe quiénes eran? O sea, esa parte no la ha explicado. ¿Por qué los conocía o por qué sabía? Las decisiones que él toma a mí me parecen completamente absurdas. Primero, ¿por qué no lo reporta a las autoridades? O sea, él es autoridad. Existe un 911, ¿por qué no llama al 900 o no confía en las autoridades para que le hubieran proporcionado seguridad en ese momento? ¿Qué hace? Pues trata de ponerse a salvo a él y poner en riesgo a toda la gente que estaba en el restaurante, a la gente que estaba en la calle y, por supuesto, pone en juego la vida de sus escoltas. Después trata de huir, es lo que hace, deja ahí a sus escoltas tratando de repeler la agresión. No se sigue ningún tipo de protocolo, no se garantiza la seguridad. Los policías en las tomas que grabaron algunos ciudadanos, sobre todo las que son aéreas, se enfrentan a balazos con los agresores en una zona sumamente concurrida. O sea, pudo ser peor lo que sucedió por la cantidad de gente que acude a ese punto de Chapultepec. O sea, no nada más ha sido rebasada, eso ya lo sabíamos. Me parece que ayer se cometieron demasiados errores y no hay explicaciones. Y después se da prioridad a la detención de los agresores, es cierto, tenía que ser de esa manera, pero otra vez sin garantizar nunca ni pensar jamás en la seguridad de toda la población que quedaba expuesta y además sin saber nada. Hubo momentos en que la autoridad negó que estuviera involucrado. Cuando se empezó a manejar que el ataque había sido contra Luis Carlos Nájera, la autoridad pidió que no se atendieran esas versiones en redes sociales. Muy, muy mal manejado desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de seguridad, y yo creo que las agresiones hacia la población son responsabilidad de la autoridad porque nunca la cuidó, nunca se preocupó por la población. Creo que la situación de violencia de Jalisco está ya muy por encima de lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Hoy hay una consecuencia terrible, le quitan a Jalisco la sede de CONAGO, por ejemplo, se lo habían anunciado ya al gobernador en días pasados, hoy en la reunión de Tabasco se lo confirman, sigue Chiapas y posteriormente Yucatán. Jalisco queda fuera de la sede, nadie va a venir a arriesgarse a reunirse a nuestro estado. Esto nos habla de cómo se está viendo a Jalisco incluso en nuestro mismo país. Está rebasado la autoridad, por supuesto, pero hace mucho y de calle. Julio. Y también hay elementos, como comentan los compañeros, inéditos, que son los que preocupan mucho, que es que no se había visto un ataque de esa manera a un funcionario de semejante estatus en el gabinete, y el asunto de los civiles también. Esos fueron elementos que no se habían visto con tanta claridad en otros casos que ha habido desde hace 7 años que comenzaron estos sucesos, y que pues al parecer poco se ha aprendido y que ha ido empeorando. Tanto pues que ya lo vimos el día de ayer. Si de por sí con lo que ocurrió con los desaparecidos ya era bastante foco rojo, esto que ocurre pues es un cubetazo de agua fría que despierta aún más del marasmo a la sociedad misma, y parece no despertar tanto a las autoridades lo que había pasado, pero si ya con esto no despiertan ya sería el colmo. Estoy de acuerdo con Sonia en cuanto a la lentitud en la comunicación. Los reporteros de seguridad o que no eran de seguridad, pero que estuvieron haciendo excelentes coberturas, llenaron el hueco que no estuvieron ocupando las oficinas de comunicación social de las autoridades de la justicia o de la policía. Vimos ahí casos de varios reporteros que hicieron una muy buena cobertura con información incluso más precisa que la que dieron las autoridades y a tiempo, cosa que se necesitaba porque la gente tenía incertidumbre, tenía miedo
miedo, porque pues a esas horas muchos de sus familiares estaban todavía afuera, regresando de trabajar o en algún otro compromiso, y la información no fluía, y cuando ya salen las autoridades ya es demasiado tarde. Sin duda pues es un foco rojo, y lo peor de todo es que no parece que se vaya a solucionar. Ya en estos 6 años no se solucionó, y el que venga se oye triste, se oye quizá rudo, pero tampoco lo va a solucionar. Está el problema ya tan rebasado, como bien dicen, que no se va a poder solucionar con una varita mágica, llegue quien llegue. Y pues esto es un fracaso tanto del modelo de la Fiscalía, tanto del modelo de la Agencia Metropolitana, que no dudo que las políticas estén bien diseñadas, pero de que no fueron bien implementadas y no dan resultados, eso lo ve hasta un niño. Y obviamente tampoco a nivel federal ha habido éxito, y esto se agrava porque quienes están de candidatos también a nivel de la presidencia de la República, que son quienes tendrían la mayor responsabilidad. Yo sé que todos la tienen, pues todas las autoridades, todos los niveles, pero estos de la presidencia que tendrían más responsabilidad no se ve con un proyecto claro en la materia. Al contrario, ocurrencias, chistes, y pues esto es lo que más da desesperanza a todos los ciudadanos. David, sin duda. Además del tema de que se trataba de un ex fiscal y un ex secretario de Seguridad Pública, hay quienes también tratan de relacionar este asunto como un aviso, un querer hacerse presente por parte de la delincuencia organizada justamente previo a un proceso electoral. ¿También así se debe de interpretar? Yo creo que sí tiene una lectura en el sentido de que es un momento en que cualquier situación de ese tipo tiene mucha más repercusión, un impacto mucho mayor que en cualquier otro momento. Ya lo vimos justamente hace 3 años, por estas mismas fechas, con los narcobloqueos, y sobre todo la segunda parte del atentado, no cuando buscan matar a Nájera, sino cuando incendian los camiones. Eso tiene que ver con generar pánico, con distraer los operativos, con dejar una marca como un crimen organizado en la ciudad y alterando un poco el orden y la tranquilidad. Pero a mí me parece que el tema de fondo que no hay que perder de vista tiene que ver con el hecho de que en efecto el gobernador, al haber reincorporado a Nájera en una cartera que no solo no es de su conocimiento, que es completamente ajena a él, lo mete al juego político de nueva cuenta, pero en el lugar equivocado. Nunca se supo bien a bien cuál era la razón para volverlo a invitar al gabinete, cuando lo podía haber tenido, si de lo que se trataba era de tenerlo como asesor, como experto en materias de seguridad, como asesor, y simplemente con un rol público de más bajo perfil, con más cuidado, sin que tuviera tanta exposición. Y como ya se decía aquí, va a ser muy difícil que siga operando como secretario del Trabajo cuando su, digamos, trabajo cotidiano tiene que ver con la relación con patrones, con empresarios, con sindicatos, con cámaras, y eso va a dificultar mucho la gestión. Si fue cuestionado fuertemente en su nombramiento como secretario del Trabajo... Imagínatelo en una de estas reuniones de empleo en que se ofrecen, claro, una feria del empleo o algo así en una plaza pública. Lo pueden querer volver a atentar, a matar, ¿no? Y la otra parte que a mí me llama mucho la atención, además de que se rompieron muchos protocolos, que no se siguieron cuestiones lógicas, la otra es que me llama mucho la atención, una vez que ya más o menos sucedieron las cosas y se asentaron un poco las aguas, fue cuando dieron la rueda de prensa el secretario general de gobierno, el gobernador y él. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué no estaba el fiscal? 2, ¿por qué él responde como si fuera fiscal y no como secretario del Trabajo? Y dando, digamos, respuesta a varios de estos cuestionamientos que le hicieron en lugar de llamar, él mismo, que esa autoridad actúa como autoridad, y responde policía, como autoridad, como policía. Entonces es una cosa rarísima donde básicamente el mensaje que está mandando el gobierno del Estado es: el fiscal que debería ser fiscal no es el fiscal que no es fiscal actúa como fiscal, y los demás más o menos entran al quite. Lo que pudo haber pudo haber acabado como una tragedia porque lo pudieron haber matado. Fue una tragedia porque ya murió, hay una víctima y hay varias víctimas, una mortal y varias muy graves, pero pudo haber muerto el secretario, y entonces en ese sentido yo creo que lo más recomendable es que no esté como parte del gabinete del Estado alguien que está así de vulnerable. Tenemos que ir nosotros a la pausa, continuamos enseguida.
segundo debate se llevó a cabo en Tijuana, Baja California. Los temas fueron los derechos de los migrantes, el comercio, la inversión y la seguridad fronteriza. La mayoría de observadores coinciden en que Anaya persiste en sus ataques a Andrés Manuel, mientras que el tabasqueño se defendió más en esta ocasión. Que Meade se presentó al encuentro mejor preparado, un porcentaje muy pequeño prestó atención al Bronco y que los moderadores habrían exhibido un mayor protagonismo. Los candidatos coincidieron en que enfrentarían al presidente norteamericano Donald Trump en medio de una confrontación donde se contabilizaron 87 ataques, se registraron gestos, apodos e insultos. La audiencia en televisión pudiera ser menor con respecto al primer debate, como sucedió en redes sociales, en las que se dio una disminución. Aún así, lo siguieron 3.9 millones por esta vía, 1 millón por YouTube, 1.2 millones por Twitter y 1.7 millones por Facebook. El tercero y último debate entre los candidatos presidenciales será en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio, con los temas economía y desarrollo. De propuestas ni hablamos. Estuvo divertido, es lo que muchos dicen, y así lo muestran los memes que siguen saliendo. Bueno, y ahora hasta algunos mix ahí musicales que están compartiendo, David. Sí. Yo se los compartí ese, el de la sí, canción. Tú lo mandaste. No. Que me pareció muy en realidad, ¿qué nos están dejando estos nuevos formatos? A ver, yo creo que el segundo debate todavía es mejor en formato que el primer debate, y tan es mejor que dio mucha flexibilidad, y creo que esa flexibilidad fue aprovechada mucho más por los moderadores que por los propios candidatos. A mí me pareció que hubo un protagonismo excesivo de ambos moderadores, tanto de León Krause como de Yuridia Sierra, pero creo que Yuridia se fue de bruces y entró incluso en diatribas, en discusiones tete a tete, uno a uno, con algunos candidatos como el Bronco y Meade, cuando a ella no le tocaba ser tan incisiva. Creo que bastaba con decirle sí o no, me va a responder y punto. Si volvían a responder con evasivas, como en algún momento lo hizo Anaya, punto, dejarla ahí, pero no decirle otra vez, insistirle candidato sí o no cuando ya le había respondido. Entonces creo que fue excesivo el protagonismo de los moderadores, y creo que el nivel del debate fue también un poco inferior al primero. Sí hubo momentos en donde lograron articular propuestas, contrastar ideas, pero en general fue un poco más agresivo, un poco más llenos de adjetivos, de insultos, y creo que es parte del momento electoral que estamos viviendo como país. A mí tampoco me parece demasiado excesivo, me parece que es parte de una normalidad democrática. Prefiero ese debate a los acartonados, a los monólogos de antes, y creo que en el último podremos ver un poquito más de contenido, porque la gran crítica fue que fue demasiado agresivo, que hubo pocas propuestas, o bien vamos a ver un debate incompleto. Podría ser que el puntero no llegue al tercer debate, tiene ese cartucho de repuesto, no está obligado a asistir, puede no hacerlo, así que ya veremos. Pero por lo pronto, en general, hasta ahora, 2 de los 3 debates me parecen que han sido mucho más frescos, mucho más dinámicos, mucho más ágiles que lo que habíamos visto históricamente en este país, y que lo que hemos visto incluso a nivel subnacional en los debates a gobernador en las distintas entidades de la República, que siguen siendo mucho más, digamos, de la vieja guardia, del viejo formato de los debates que del nuevo, que el INE ha innovado con preguntas de expertos, con preguntas del público, y ahora el siguiente va a ser con preguntas en redes sociales, de tuiteros, de facebookeros, que creo que es parte de entender el momento que vive el país y de abrir un poco los debates a lo que se está ocurriendo hoy en política. Que sin duda los debates presidenciales, los de este proceso, superan por mucho a los anteriores, ¿no? Sí, superan, ¿eh? A mí me gustó más el primero que este segundo. Porque el debate en general, el primero me gustó más, porque el formato sí era mejor, pero no se le sacó jugo, porque para empezar, la gente que acudió pues estuvieron de adorno, de escenografía, porque las preguntas no abonaron mucho. Coincido en que hubo excesivo protagonismo de los moderadores, y también como que los temas no se les daban mucho a los candidatos, y la verdad mostraron que ninguno excepto Meade sabían del tema, ¿eh? El que mostró más conocimiento fue Meade en estos temas de comercio exterior y todos estos asuntos. Lo malo es que pues no tiene carisma, insípido el señor, entonces no conectó, entonces no lo aprovechó. Y en este caso, ya en cuanto a ver que si hubo ganadores o no hubo un ganador claro, obviamente, en este segundo debate, pero cuando no hay un ganador claro, quien sale beneficiado obviamente es el puntero, porque esto es como en el box, ¿no? Si no tumbas al campeón, pues no te llevas el cinturón. Entonces no hubo ese knockout, porque
López Obrador entendió que tenía que defenderse y no tragarse todos los golpes como lo hizo en el primer debate. Entonces sí se defendió de un Anaya muy incisivo, aunque con puntadas o como quieras, podrá gustar o no gustar como lo hizo, pero al menos se defendió y al menos jugó para su tribuna, para sus votos, para sus electores, y Anaya fue tan frontal que incluso a muchos les pareció agresivo, lo cual pues fortalece la narrativa de que se está victimizando a López Obrador. Y en cuanto al Bronco, pues la verdad ya no debería estar en el tercer debate, ya que se retire. Lo siento por los neoloneses que lo van a tener, o bueno, no lo siento, porque si votaron por él, pues que lo aguanten allá, ¿no? Exactamente. Sonia. Yo esperaba mucho más por los temas que se abordaron de José Antonio Meade y de Anaya. Me parece que desaprovecharon la oportunidad de demostrar esa diferencia que dicen tener sobre el proyecto que tienen para el país, sobre Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los mexicanos ya nos hemos ido acostumbrando, ya sabemos, no es que nos acostumbramos, ya sabemos que a Andrés Manuel López Obrador no le gusta ahondar, que lo cuestionan y se sale porque ya lo van a ver, porque pronto lo va a decir, etcétera. Pensábamos que Anaya y Meade eran diferentes y creo que con temas como estos podrían haberlo demostrado. Que José Antonio Meade, con la experiencia que tiene y con la cantidad de asesores que tiene, salga a decir que hay que voltear a ver otros mercados para diversificar el TLC, eso lo digo yo, que no sé nada del tema, ¿no? O sea, no necesita, esperaba mucho más en contenido. Exactamente, todos los temas que abordaron Anaya y Meade sobre asuntos en los que tendrían que tener mayor experiencia, la verdad que todas sus propuestas fueron muy simplistas y absurdas, sin entrar a fondo y excediéndose. Noté a Anaya como muy molesto, ya como desesperado por el pleito, en este pleito con Andrés Manuel López Obrador, y eso le quitó la frescura que había tenido en el debate anterior. Esto hace que Andrés Manuel López Obrador no se vea tan mal con respecto a cómo ha actuado, que creo que nos sigue dejando a todos las mismas dudas sobre los temas a profundidad. Pero si los otros tampoco entran al fondo de los temas, pues la verdad es que yo después de ver este debate digo, híjole, ninguno, o sea, si yo tuviera que decidir con base en lo que vi de cada uno en este debate, estoy muy preocupada. O sea, sí me da miedo, no me da miedo López Obrador, me dan miedo los cuatro, la verdad. Creo que el formato del debate, y coincido con Julio, no se aprovechó, que se había hablado de que serían los ciudadanos los que participarían, los filtraron a los ciudadanos, les filtraron las preguntas, se exhibieron durísimo cuando una de las chicas dice, me toca a mí, sí, ¿qué leo? Y le dicen la pregunta 2. Entonces, ¿dónde está la frescura de que el ciudadano podía hacer una pregunta directa? Aunque las preguntas que hicieron los que participaron me parece que fueron muy interesantes, que abordaron temas que al ciudadano común y corriente le están importando, que son los temas que le están pegando al mexicano común y corriente, y los candidatos no tuvieron respuestas. De manera terrible, los cuatro se salieron por atacar, por pelearse con los otros. Tenían más ganas de entrar esa pugna entre ellos. Que resolver y atender a la gente. Creo que sí queda corto el formato, pero quedan más cortos frente a este formato los candidatos. Y el Bronco, pues digo, en algún lugar leí ahí, pues el Bronco fue el Bronco. En realidad que no nos decepciona porque pues no esperamos nada de él. Por las reglas de la democracia tiene que estar en los debates, le quita seriedad, le da esta salida al chistorete y al cotorreo a los otros candidatos, desafortunadamente, y en un momento tan serio y tan triste por el que está atravesando nuestro país, es una pena que tengamos esos candidatos. Aparte una ternura, ¿no? Cuando dice, ya ven, a mí no me pegan, pues no. Ay, bueno, pues no y yo no me gustaría dejarla por Meade bajísimo con el tema de Néstor Salgado. O sea, me parece que lo utiliza de una manera baja, demostrando que va a ser capaz en este cierre de campaña de cualquier cosa. Jaime. Pues coincido en lo general con lo que se ha dicho, un debate en el que vuelven a quedarse cortos en el tema de la exposición de propuestas. Entiendo que un debate no es el momento para profundizar en todas las líneas, pero sí por lo menos esbozar
lineamientos más claros de por dónde va, y vuelve a pasar lo mismo que en el primero. Se contrasta más la persona y la trayectoria que contrastar qué idea tengo yo para resolver ese desafío al tuyo, y qué digo yo que no funciona del tuyo y tú qué dices que no funciona del mío, para ir ahí sacando provecho de ese enfrentamiento de propuestas. Eso creo que ninguno de esos formatos, que son muchos mejores a los otros, ha contribuido a lograr. Pero el debate de contraste a mí no creo que está bien, y creo que es sano para el país que se digan ahí de cosas y que se saquen e insistan con los señalamientos. Pero hay que cuidar lo otro. Veo a un Andrés Manuel muy confiado en la ventaja que trae, en esta especie de blindaje que le ha dado tanto golpeteo, la fidelidad de su voto duro. Entonces evade con mucha facilidad, incluso lo vi mucho más suelto que en el primero para evadir, ¿no? La cartera, los chascarrillos ese de poner motes, o sea, como que le dio vuelta. Hasta abrazó ahí. Para evadir, porque no respondió ni una pregunta que le hacían, hasta las que le hizo el público, salía con otra cosa. A un Ricardo Anaya muy obsesionado con afianzarse en el segundo lugar para seguir propalando esta idea de que él ya es el único que le puede ganar a Andrés Manuel y que el voto útil no hay otro que él para aceptarlo, y a un MID que, aunque crece mucho más respecto al primer debate, se le ve mucho más suelto, se queda corto, más que por la poca profundidad de sus propuestas, por este cuidado que no deja de no tocar ni con el pétalo de una rosa al presidente y no romper con un gobierno que está reprobado, y que ni cuando le dicen, oiga, pero para usted es un error o no que haya venido Donald Trump, que lo hayan invitado. Ya cuando dijo que no, pues ya ahí es la prueba más clara de que nunca va a ser un candidato que brille por sí mismo, que sea capaz de romper de manera inteligente con un gobierno que tiene el país en una incertidumbre en muchos temas, ¿no? En un par de minutos regresamos. López Obrador seguirá siendo tema porque vamos a platicar acerca de esta pugna irreconciliable con Alfaro, así que no se vaya. A la vista de los más juiciosos analistas y de los más sencillos ciudadanos, el escenario donde Enrique Alfaro es gobernador de Jalisco y Andrés Manuel López Obrador presidente de la República no es viable. Tienen fracturada su relación, que antes fue como una luna de miel, desde 2012. Varios calificativos preocupantes se han dirigido a ambos personajes, como demagogo, falso, expresado el año pasado por Andrés Manuel, y el famoso respeto a Andrés Manuel pero vive en otro planeta, expresado por el emesista. La última escalada del antagonismo que viven ambos actores es que después de que Andrés Manuel llamó traidorzuelo a Alfaro, el abanderado de Morena dijo que toca madera. López Obrador llamó a votar por Carlos Lomelí porque de ser Alfaro gobernador se sentiría incómodo, y la respuesta del candidato emesista fue que no es equipal para que Andrés Manuel se sienta cómodo. Mi responsabilidad pronto como gobernador de Jalisco va a ser defender a los jaliscienses, no ser cómodo para quien sea presidente de México, reiteró Alfaro. Y justo vamos a entrar en materia. Nada más permítanos usted los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales a propósito de los temas anteriores. Muchas gracias por participar. Recuerde Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. El atentado de ayer se debe a la actuación de las autoridades estatales contra el crimen organizado, como lo explica el gobernador Aristóteles Sandoval, o como venganza directa contra Luis Carlos Nájera, como responsable de seguridad en dos administraciones diferentes. La pregunta de Canal 44. Selene Partida Martínez dice, pregúntenle a Alfaro. Es lo único que nos responde Selene. Mientras tanto, Omar menciona, ¿es más importante la vida de un flojo burócrata que un bebé o de algún civil?
Un político no hará nada porque la sociedad no le interesa, solo le interesa el poder y enriquecerse. La misma sociedad es la que debe actuar en estos casos, y no con violencia, sino con educación y dejando de elevar la narcocultura a nivel de héroes. Gracias, Omar, por su participación y por su comentario. Martín Capuchino dice: así es la misma sociedad, la que está informándose por sí sola. Gracias. Supongo pues a propósito de algunos de los temas que aquí se comentaban. La pregunta de Canal 44 a propósito del segundo debate nacional: ¿qué se obtuvo más de este ejercicio? ¿Propuestas trascendentes o apodos y burlas? Y los comentarios de ustedes. Ricardo Orozco Sánchez: aunque oiga mal, si juntáramos los cerebros de estos ilustres especímenes de la raza mexicana, ni así podríamos tener un presidente capaz, honesto y con suficiente producto de gallina para hacer frente a los cárteles del crimen organizado. Gracias, Ricardo, por hacernos llegar su comentario. Bueno, entramos en materia. ¿En verdad diferencias irreconciliables, Sonia? Híjole, en la política yo no creo que eso exista. Todos nos han demostrado que según lo que les conviene y según van a tener que sentarse. Y más, digo, si los dos ganan, como dicen las encuestas que podría suceder, van a tener que sentarse. No depende de ellos, ni de sus caprichos, ni de cómo se caigan, ni de si son simpáticos o no. Van a tener que sentarse y platicar y tratar de resolver, porque esta es una federación y el Estado tendrá que ser tomado en cuenta, aunque Andrés Manuel López Obrador esté enojado con Enrique Alfaro. Yo, la verdad, creo que es parte del show y del circo que hay en la campaña. Unas declaraciones como esta, cuando vas a un estado, pues por supuesto que te dan, si no portadas en los periódicos, por lo menos la nota principal de una página. De lo contrario, pues te irías ahí a las notitas de abajo o a los chorizos. Entonces creo que va más por ahí, tiene que ver más con estrategias de tener declaraciones incendiarias en una entidad, y le está funcionando a Andrés Manuel López Obrador porque se mete a la polémica. Han venido otros candidatos y en realidad no pasan más desapercibidos, aun cuando declaren sobre las deficiencias que ha habido en el gobierno de Enrique Alfaro, en el ayuntamiento, o que venga Naya y diga lo que le ha fallado a Aristóteles Sandoval. No pasa lo mismo que con estas polémicas, por las expectativas que hay de triunfo de los dos candidatos y porque eso buscan, ser declaraciones vendedoras, pues de parte del show que hay en la campaña, ¿no? Hasta el momento, Jaime, ¿quién le ha sacado más jugo a estas diferencias? Por lo que plantea Sonia, en lo que estoy de acuerdo, pues Andrés Manuel, ¿no? Aunque pues ya Enrique Alfaro le contestó, ¿no? Ya le contestó en el sentido de que Andrés Manuel quiere puro gobernador lacayo. Yo lo que creo es que sí hay una diferencia real de fondo. Salieron mal en la elección de hace 6 años y hay ahí la causa de la diferencia. Y creo que vino a acentuarla Andrés Manuel López Obrador por una petición de los candidatos de Morena en Jalisco, que tienen la lectura de que muchos votantes en Jalisco siguen pensando que el aliado de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco sigue siendo Enrique Alfaro y no Carlos Lomelí. Entonces, para el interés de los que están compitiendo localmente y que quieren crecer en Tlajomulco, como Alberto Uribe, Carlos Lomelí en la elección estatal y el candidato Miguel León, pues le pidieron a Andrés Manuel, y Andrés Manuel accedió, de ser muy explícito, mucho más explícito que en su última visita, en el sentido de decir: mi aliado aquí se llama Carlos Lomelí, porque yo con Enrique Alfaro sigo disgustado, me sería incómodo ingobernar, ¿no? Eso es lo que yo veo como la finalidad de este cambio o radicalización del discurso de Andrés Manuel López Obrador, que por otra parte creo que ya olió algo en Jalisco de verse, le gustó verse en primer lugar en las simpatías en la elección presidencial en Jalisco, cosa que no había logrado ni en el 2006 ni en el 2012. Y por eso viene el sábado
hace estas declaraciones estridentes, se va al debate. Del debate se regresa a Jalisco y empieza una gira que termina mañana, todavía le quedan mañana actividades en Jalisco. Es el candidato presidencial que más ha venido en Jalisco. Entonces, en ese contexto se da poner o tratar de destacar más estas diferencias con el candidato a la gobernatura puntero de la contienda. Y justo en secuencia con lo que menciona Jaime, es el único candidato a la presidencia que está dándole la importancia que tiene Jalisco, que está valorando la importancia que tiene Jalisco en cuanto a la aportación de votos. Sí, yo creo que está entendiendo López Obrador que Jalisco ya no es un bastión panista, mucho menos priista, y que al ir encabezando las encuestas a él le conviene esa radicalización, esa claridad en su separación respecto al candidato puntero local, que es Alfaro, y creo que a Alfaro le conviene menos, pero frente a los ataques pues ha tenido que responder. Entonces Alfaro creo que le hubiera convenido, si no hubiera habido esta radicalización, este enfrentamiento, le hubiera convenido tener una posición ambigua, no definida respecto a López Obrador, porque muchos de los votantes de López Obrador para la presidencia de la República votarán por Alfaro a la gubernatura. Y en cambio ahora, con esta definición más clara de las posiciones, pues muchos de los que iban a votar por López Obrador quizá prefieran votar por Lomelí que por el propio Alfaro. Entonces ahí yo creo que gana algunos anayistas, pero pierde algunos López Obradoristas, no está claro en la ecuación, pero ciertamente yo coincido con lo que se ha dicho aquí, que es mucho al calor de la contienda. Yo creo que una vez que haya presidente electo, que puede ser López Obrador, y gobernador electo, que puede ser Alfaro, en caso de que ambos ganen, se van a terminar entendiendo. Yo creo que así como ha ocurrido en el caso de Alfaro, que se ha entendido con sus anteriores enemigos abiertos, hoy aliados en la campaña, lo mismo López Obrador lo ha hecho con muchos de los que están en campaña, que se siguen sumando. Por cierto, Morena sigue captando no solo a expriistas, sino a expanistas en Jalisco. Es la marca ganadora y por tanto pues le conviene seguir pegándole a sus adversarios, tanto de MC como de PAN como de PRI, porque muchos siguen migrando a Morena, y Jalisco puede ser, como lo ha sido en otras elecciones y junto con otros grandes estados como Veracruz, Nuevo León, Estado de México y la propia Ciudad de México, que sean definitorios y determinantes en el resultado final de la elección presidencial. ¿Pierde más Alfaro en esta pugna de campaña? Sí pierde más porque a ellos les convenía ir asociados a esta marca ganadora, pero lo han entendido y hay afinidad también, porque bueno, hay que recordar que todavía hace 14 meses a Movimiento Ciudadano le interesaban, había negociaciones incluso en la Ciudad de México para ver si iban en el bloque con Alfaro, no se logró, pero de buena fuente sé que incluso hay alfaristas o gente de Movimiento Ciudadano en Jalisco que votará por López Obrador, que incluso tiene algunas personas operando para López Obrador, gente de bajo perfil, pero que lo opera, porque sí quieren tener estos puentes. Mucho hay la teoría de que incluso Alberto Uribe en realidad se iba a Morena como un posible puente, y hay que luego ya después, cuando empezaron las diferencias y las declaraciones, ya muchos lo dudaron, pero Alberto Uribe, en lugar de concentrarse en ganar solo Tlajomulco, debería de asumir ese papel de poder ser un posible puente, de ser el hombre fuerte de Jalisco con López Obrador para hacer ese puente. Y también hay que recordar que todavía hay gente de Movimiento Ciudadano que tiene amistad con gente que está cercana a López Obrador, como Marcelo Ebrard, por ejemplo. Hay personajes como Ismael del Toro, por ejemplo, que era amigo de Marcelo Ebrard, y hay varios así que pueden ser un puente. Entonces, de que hay afinidad, la va a haber, y de que se van a entender si se da el triunfo de ambos. Eso tenlo por seguro, José Ángel. Que no habrá problema. No creo que lo haya. Regresamos nosotros enseguida. Algo de la grillita local y particularmente, bueno, ya viene el segundo debate. Por más que intentan levantar las campañas, los candidatos al gobierno de Jalisco recurren a todo.
Y Miguel Castro, candidato del PRI, ahora lanza el reto para que se apliquen exámenes psicológicos y para detectar uso y abuso de drogas. Solo respondieron la candidata de Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza, y el candidato del Verde, Salvador Cosío. El resto de candidatos no se engancharon o hicieron como que no oyeron el llamado. Tras calificar como ocurrencia este reto, Marta Rosa Araiza ahora los retó a que firmen su renuncia garantizada ante notario y dejen el cargo al primer caso de corrupción en su gobierno. Lo mismo Salvador Cosío, que aunque no se presentó, dijo que sí acudirá a realizárselo a ese laboratorio y retó a que el próximo domingo, antes del debate, todos firmen un acuerdo donde se comprometan a sanear el río más contaminado de México y que está en Jalisco, el río Santiago. Bueno, pues así este tema de los candidatos a la gubernatura que ahora están también en estos retos, lanzándose algunas propuestas, retos y demás que, ya lo decían en la cápsula, la mayoría no se engancha. Julio. Sí, exactamente. Es que, bueno, este tipo de regateos llegan a ser pues ya necesarios a estas alturas, molestos incluso. Estoy de acuerdo en que ese tipo de exámenes deberían de realizarse, porque si bien en cualquier empresa se solicitan exámenes antidoping o exámenes también cuando vas a entrar a trabajar para pues analizar tus psicométricos, analizar cómo estás de estado mental y todo este asunto, pues con más razón que me va a llevar las riendas de un municipio, de un estado o hasta de un país, ¿no? Los medios no, ¿verdad? Afortunadamente los medios no. Psicométrico. No se necesita mucho, porque para trabajar en medios como que no hay que estar muy cuerdo. Como que exactamente. Pero bueno, es una idea buena, pero pues ya al lanzarla a alguien que va en tercer lugar, pues ya no tiene ese peso, suena más a ocurrencia, a tratar de tener el reflector. Entonces, pues habíamos comentado en una mesa del postdebate que no iba a ir nadie, y así fue, nadie fue, contestó Cosío, pero con una carta, y bueno, nadie va a hacerse esos exámenes más, vas a ver, y entonces, pues simplemente es un regateo nada más, una ocurrencia, no da mucho. Ya yo creo que más bien habría que concentrarnos en lo que viene en el próximo debate. Muy interesantes los ejercicios que vienen, tanto el que se va a realizar con las cámaras, con Coparmex, con todos estos organismos que están haciendo este debate ciudadano, y también el que viene el próximo domingo en Puerto Vallarta, que por cierto felicitar a la compañera Sonia Serrano, y que no estará sé si ahí. sea de felicitar, pero bueno. Pero ahí estará con esta moderación. Entonces, a ver si ahí ya hay propuestas, que haya contraste. Estoy de acuerdo, como dijo el señor Jaime Barrera hace instantes, pero pues que haya ya propuestas más concretas, que es lo que necesitamos con lo que está viviendo Jalisco, en vez de, pues sí, estos shows. No, bueno, en este caso ni propuestas que alcanzan a descollar, ni show, porque son 7 candidatos ahí. Sí, bueno, ya lo hemos dicho. Bastante. Que en el caso de Jalisco está sobresaturado el escenario. Me parece que tendríamos que tener la suficiente madurez política como para entender que no todos pueden estar, porque no todos son iguales, porque aunque tienen los mismos derechos, no tienen las mismas probabilidades. Unos sí están compitiendo, otros están de relleno. Y en ese sentido creo que el tema de los retos o las apuestas es un recurso, me parece que es tramposo, en el sentido de que busca como que se huela la sangre, que haya un poco de competencia forzada, artificial, en el sentido de retar al contendiente, a ver si se acepta un reto, una apuesta para hacerse un examen, para firmar un documento, para hacer una acción, cuando en realidad pues ellos saben que eso es hablar a la tribuna de manera facilista, facilona, y sin ir al fondo a los temas sustantivos, que también pueden ser muy aburridos. O sea, es decir, hay una paradoja que enfrentan los candidatos y en general los políticos en este tipo de eventos, o en este caso particular de debates, porque por un lado hay algunos que pedimos propuestas, profundidad, contenidos, pero hay muchos más que piden show, que piden contraste, que piden golpes, que piden retos y
apuestas. Entonces tienen que un poco combinar las dos cosas, pero me parece que muchas de estas apuestas o retos que plantean son irrelevantes, son poco profundos, no tienen ningún sentido, simplemente son efectistas, son para la tribuna, para el show, y ellos lo saben, pero al final en las encuestas, en los sondeos que hay de recordatorio de lo que dicen los candidatos, a veces quedan esas cosas de cortarle las manos, de hacer un reto, de hacer una apuesta, de firmar, de tomarse un minuto de silencio, de sacar una pancarta o hacer un chiste. Eso es lo que lamentablemente queda más de este tipo de debates, pero no por ello debemos de claudicar en exigirle a los candidatos más densidad, más profundidad, mayores contenidos, más articulación, más inteligencia, porque si no, entonces los debates van a caer en show y no en efecto, contraste de ideas, de propuestas, de argumentaciones, que es lo que finalmente esperamos la mayoría. No le queda a Miguel Castro jugarle al Bronco. O sea, no lo han dejado ser ni él, ni intenta ser también con otro perfil, y a la hora de la hora no es ninguna cosa. Entonces, el reto o el llamado de Salvador Cosío en este caso específico más bien es a que todos se pongan de acuerdo en una agenda que se pudiera cubrir por parte de quien gane. A ver, llegado el momento en seguridad, ¿no? A ver, yo veo en esa propuesta de discutir el tema del Río Santiago. Es sobre el Río Santiago. La verdad, me parece que si una campaña deja eso como compromiso del que gane, creo que vamos avanzando y vamos al otro lado. Ojalá le sigan, pero lo dudo. A ver, ¿yo qué esperaría de este debate? Primero, que ojalá hayan escuchado los candidatos las críticas que se le hicieron al primero y muestren apertura y traten de seguir contrastando trayectorias y perfiles, diciéndose y cuestionándose cosas de su pasado, de los resultados que han tenido como resultados, de las acusaciones que tengan unos y otros, pero que también den chance de contrastar en esencia las propuestas de los temas de este debate, que serán el de educación, va a haber otro de salud, de deporte, en fin. Eso por un lado. Lo otro que habrá que ver es con qué actitud llegan los candidatos. Creo yo que, por ejemplo, es la última oportunidad para que el candidato del PRI, Miguel Castro, se meta a la competencia, porque va a llegar a la contienda con las encuestas ya no en segundo lugar, sino en tercero. Y seguramente Lomelí va a tratar de capitalizar toda esta enjundia y apoyos que le vino a dar a Andrés Manuel López Obrador y de lo que hablábamos en el segmento pasado, y a presumir adhesiones a Morena, como la de este destacado empresario jalisciense, como es Abraham González Ulleda, que ayer lo presentan en Tonalá, Andrés Manuel, como el aliado con el empresariado de Jalisco. Y se destaca a nivel nacional porque allá lo presentan como un subsecretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón, ahora ya se va con Andrés Manuel López Obrador, un panista. Seguramente eso lo destacarán, y habrá que ver, será muy interesante ver cuál es la actitud del puntero, ¿no? de Enrique Alfaro, si llega a tratar de contener o si va también a responder a partir de las encuestas que ya ven una diferencia más corta con sus adversarios. Seguro como sin embargo, es que llega ya más bien con la misma actitud de López Obrador, tratando de defenderse como si ya estuviera en el primer lugar, con amor y paz, y tratando de esquivar preguntas y planteamientos. Eso le va a tocar atemperar tanta... Seguro, como el tema de salud se prestará a que saquen esto de la USB, pues, de los contratos con pensiones que acusaba a Salvador Caro, y ahí le van a dar otro repasón, seguramente, y lo van a culpar del desabasto. Ahí ese punto va a estar álgido en el próximo debate. Exacto. Sonia, ¿qué esperas del debate? A ver, ¿de cuál de los dos? Primero el de mañana. ¿Tú quieres el de mañana? Yo quiero platicar del de mañana, sí, porque en el otro va a ser parte, tampoco puedo hablar demasiado. El de mañana es muy interesante. Sí, es un formato en el que se busca que los candidatos no interactúen tanto entre sí, que no, es cierto, a lo mejor se pierde un poco la confrontación de ideas, pero lo que se busca es que expliquen cómo van a hacer lo que han estado señalando que van a hacer.
hay 3 etapas de este formato de debate. La primera etapa es con expertos en los temas que se van a abordar. La segunda parte tiene que ver con preguntas que les van a plantear directamente los asistentes al auditorio, que por cierto va a ser el TEC de Monterrey, y que fueron bien seleccionados desde el punto de vista que no metieran gol los partidos políticos. Creo que se trató mucho de cuidar esa parte y finalmente atendiendo también al tema de las redes sociales que pudieran hacer llegar los ciudadanos comunes y corrientes sus planteamientos hacia los candidatos. Es una buena oportunidad para que los candidatos, yo no estoy tan segura de si se deban hacer debates con menos o con más. Creo que estos ejercicios son justamente para esos. Los candidatos punteros tienen un montón de spots y publicidad. Son estos espacios los únicos en los que se puede conocer a los candidatos o al total de los candidatos, que además tienen menos acceso a entrevistas por alguna razón extraña en medios electrónicos y que además pues también tienen menos cobertura de los medios impresos. Entonces es como el espacio en donde pueden demostrar si valen algo. De hecho, si revisamos otros ejercicios en otros años, los candidatos que podrían considerarse partidos pequeños, algunos han sobresalido gracias justamente a estos debates. Recordemos el caso de Rincón Gallardo y algún otro. Entonces, en esa parte creo que puede ser un buen ejercicio y esperar que los ciudadanos participen. Estar pendiente de ambos debates y agradecidos. Llega el momento de despedirnos, muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Y gracias a ustedes. Buenas noches.